a los universitarios, a las mujeres, a las niñeces, a todo el pueblo. Entonces, nos damos estos lujos. ¿Querés hablar vos? Ah, no, bueno. Dale, aporten ahora todos juntos. ¿Ves más quieren que diga? Que después voy en cana yo, dale. A la salud también. Nos damos estos lujos de compañeros queridos, hola, de compañeros queridos que vienen a dejarnos su arte y su cultura. En este caso, pido un gran aplauso para este Nobel joven, llamado Jorge, el tremendo Elfau. Muchas gracias, Ahí le paso el micrófono, no, por favor, a nuestra compañera y amiga. Buenas noches, queridas compañeras. Ahí va a venir, ya se abre. Hola. ¿Qué pasó? Hola. Ahí está. Hola. Bueno, queridos compañeros y compañeras, es un honor darles la bienvenida desde el llamamiento. Estamos acá convocados por la dignidad que quiso que compartiéramos la presentación del libro de Jorge Elfau. Les digo en 3 palabras porque hay algunas personas que no los conocen, la mayoría sí, que el llamamiento es una agrupación política no partidaria, amplia y plural. Los que quieran profundizar en los fundamentos, bueno, se pueden remitir a nuestra página. Nuestra identidad se nutre de la memoria y la historia. Recordamos las luchas por la libertad, la verdad y la justicia. También las esperanzas que nos impulsan a seguir adelante. Creemos que la diversidad es una riqueza y que la unión entre pueblos y comunidades es la base para enfrentar los desafíos del presente. Y la hice cortita para... digamos. Bueno. Y ahora les voy a presentar a este panel maravilloso. Tenemos a Laura Vito, que es periodista, editora del libro y compañera de la izquierda popular. Y es además la que hizo el diseño. Es fantástico. Por otro lado tenemos a Elina Malamud, que si no la conocen, es presidenta del Parlamento, es escritora y es fantástica. Bueno. Y acá tenemos entre nosotros al joven, como dijo acá Basilio, al noble escritor, que fue el primer presidente del llamamiento. Es miembro del llamamiento. No fue el primero. No, pero ahora es vicepresidente. Ahora también es vicepresidente, mira. Será que como vicepresidente no aparece mucho. No sé, pero bueno. Bueno, Jorge Elfau. Y ahora les doy la palabra. No sé quién empieza. Dale, yo empiezo. Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias Basi, Liliana y los compañeros de acá del Bar La Dignidad, este espacio maravilloso que además los compas del llamamiento están empezando a utilizar para tener sus reuniones, lo cual nos llena de alegría. Gracias por aceptar la invitación de hacer esta presentación conjunta. Para nosotros es un honor, un orgullo poder realizar este encuentro entre compañeros, compañeras, para pensar, reflexionar, porque es de lo que se trata este tiempo. Bueno, fue un placer editar este libro desde la editorial Milena Cacerola. Hermoso editarlo juntos, ¿no? Con nuestras idas y vueltas y no tantas correcciones, la verdad. Estaba bastante impecable el libro. No tuve que corregir demasiado. Pero bueno, sí actualizaciones, ¿no? Porque es un libro muy actual, es un libro de coyuntura, es un libro que describe y también plantea una tesis en torno a la situación geopolítica actual. Entonces, bueno, sí tuvimos que hacer actualizaciones, porque el tiempo de edición, la realidad, digamos, superaba a nuestro tiempo de edición, así que
Es un libro para mí imprescindible para comprender la situación que está atravesando el mundo hoy y sobre todo muy interesante la tesis que plantea Jorge en relación fundamentalmente a China y el rol que ocupa China en este momento en la disputa geopolítica y en plantearse como una alternativa real, concreta y bien tangible para enfrentar el supremacismo estadounidense y Occidente, en realidad la supremacía de Occidente. Entonces, me parece un libro imprescindible. Gracias, Jorge, por dejarme editarlo. Bueno, me voy a decir algo muy importante. Además de autor y de presidente, periodista, sociólogo y compañero muy militante. Y tenemos acá el libro, que es buenísimo y está a precio de compañero. 20.000 pesos. Chicos, pueden llevarse uno cada uno. ¿Funcionaba? Ahora sí funciona, pero me lo tengo que tragar. Bueno, yo por ahí no, y yo tengo una vocecita realmente buena. Bueno, yo la verdad no sé cómo llegué hasta acá, así al lado de semejante mastodonte, de este mastodonte de pensamiento y de acción política. Y digo honestamente, no sé cómo llegué hasta acá porque yo soy una rusita de Avellaneda, la Avellaneda fabril, sureña y proletaria, y me crié casi juntando berro a la orilla del riachuelo. Por ahí exagero un poco con el riachuelo, pero sí lo que quiero contar de mi infancia son las caminatas que hacía en el doque. El doque le decimos en Avellaneda al Doc Sud. Mi papá era casi el único médico del doque en la época de la ¿cómo se llamaba? Sí, en la década infame, en la época de la década infame del fraude patriótico, tan fraude patriótico que mi papá siempre se acordaba que había ido a votar, entregó su nivel de enrolamiento y el señor de la mesa le dijo: no señor, usted ya votó. Y mi papá, como era muy tímido y el voto era secreto, no le preguntó por quién había votado. Pero lo que quiero decir es que hacíamos, cuando yo era chica, unas largas caminatas por las zonas todavía despobladas del doque, es una tierra que se iba haciendo barrosa a medida que íbamos llegando a la orilla del río de la Plata. Y hay dos cosas que yo me acuerdo de esa infancia, que es la admiración que sentí la primera vez que vi una flor de Mburucuyá. Me pareció una flor, me pareció que era una cosa que no había naturaleza en el mundo que pudiera crear una cosa tan bella. Es decir, todas esas caminatas estaban llenas de flores de Mburucuyá que trepaban por todos lados, y flores de ceibo. Había tremendos ceibales, y a mí no me alcanzaban los brazos para traerme las ramas de ceibo, que bueno, de todas maneras se deshojaban rápidamente, y los ojos no me alcanzaban para mirar esas flores de Mburucuyá. Digo eso porque esto es cosa de mi infancia, pongámosle de los años 50. Y entonces, después vino el 55, después vino el 66, después vino el 76, después vino el macromileísmo, que no era mucho mejor que lo que había habido antes. Y por lo menos todavía en esa época, es decir, lo que había de la Shell y de la ESO, de las petroquímicas que había en esa zona del doque, todavía dejaban espacio para el ceibo y el Mburucuyá, ¿no? Pero bueno, después vino el enfrentamiento entre el petróleo y el ceibo y el Mburucuyá,
Y en ese enfrentamiento ganó el petróleo, ganó el Consenso de Washington, ganó el neoliberalismo, ganaron las finanzas globales, el complejo militar. Y bueno, me lo anoto porque en mi cabecita, si no tengo todo anotado, se me hacen blancos, ¿no? Bueno, o sea que mis ceibos y mis Mburucuyá se frustraron, y después de todo esto de todo este tiempo llegó la fachósfera, que es lo que Jorge describe en este libro. El título de fachósfera viene de un artículo, de uno de los artículos del libro, en el que Jorge lo que hace es hablar de unas elecciones que había en el Parlamento Europeo, y en esas elecciones del Parlamento Europeo digamos, era evidente que ganaba la derecha. Él describe dos derechas, una derecha más conservadora y otra derecha más más radicalizada, un poco más estatal, pero de todas maneras todas esas derechas, las dos derechas, lo único que les interesaba era el salvataje del capitalismo. Pero lo que a mí me llamó, me quedó más grabado de esto que habla Jorge de Europa en el libro. Yo como ya les dije, Rusita Avellaneda, me ocupo más de estos pequeños detalles que de todo lo que dejo a los grandes pensadores. Él habla de Europa y recuerda quién era Europa, ¿no? La princesa Fenicia que Zeus se robó, porque Zeus era un señor que si no podía dominar sus ansias eróticas, y entonces se la pasaba continuamente llevándose alguna línea, ya fuera disfrazado de toro, disfrazado de lluvia de oro, disfrazado de cisne. Y esto como que me hizo pensar en eso que era el Olimpo, ¿no? Donde estaba Zeus y donde estaban todos esos dioses que lo rodeaban y que se ocupaban, ¿cómo puedo decir? Se ocupaban de sus pequeñas miserias, de sus amores, de sus odios, de sus venganzas. Se enteraba Hera de las cosas que hacía Zeus, entonces se vengaba de Zeus, o se vengaba de la pobre muchacha que Zeus se había robado. Es decir, quiero decir que ahí arriba del Olimpo los dioses vivían su propia vida, es decir, bastante desinteresados de lo que pasaba en el mundo de los hombres. Y en última instancia, si se interesaban por lo que pasaba en el mundo de los hombres, se interesaban por algo que tenía que ver con alguno de sus protegidos, o también algunas pequeñas ansias, venganzas o cosas que sus propios protegidos o los propios hijos que habían tenido en alguna de esas alcanzas que hoy serían tan condenables. Pero el tema es que pensar en este Olimpo y en estos dioses que tienen en el Olimpo me hace pensar en una especie de Olimpo actual, ¿no? Cuando se habla de Peter Thiel o qué sé yo, de Elon Musk o de las tecnológicas, toda esta gente que está como no por elección de los votos o no por una cuestión democrática que los haya llevado a ocupar esos lugares, sino es decir, que por sus propias decisiones se han convertido o pretenden convertirse en dueños del mundo, y entonces desde su Olimpo, es decir, nos miran a nosotros como bichitos que nos manejan desde, qué sé yo, desde la tecnológica, desde los fondos de inversión, desde los laboratorios, por un lado laboratorios de medicamentos y por otro lado laboratorios que hacen investigaciones biológicas que son de bastante mala entraña, desde la robótica y con la inteligencia artificial. Desde allá arriba, desde su Olimpo, nos están manejando y nosotros estamos acá viendo de qué manera podemos nosotros bajar a que nosotros seamos los que manejemos y no los que están en el Olimpo.
Pero además hay otra cosa que a mí me gustaría decir y que Jorge la nombra, es decir, un poco como al pasar, que es un video que ha hecho este señor Peter Thiel, que a mí me tiene muy obsesionada, pero ha hecho un video sobre Ayn Rand. Yo no sé, muchos de ustedes no sabrán quién es Ayn Rand, pero Ayn Rand cumple con ser la mujer que ha creado la real base filosófica, que es la base de toda esta gente que nos está gobernando acá y que son los que desde el Olimpo pretenden manejar el mundo. Es decir, ¿qué es en términos muy generales, esta filosofía de Ayn Rand? Ayn Rand era una señora, una judía rusa que era visceralmente anticomunista, y cuando la Revolución Rusa se escapó de Rusia, se fue a vivir a Estados Unidos. Escribió 2 novelas muy leídas, incluso una de ellas que habla de toda su filosofía. Macri en algún momento dijo que era su libro de cabecera, se llama La Rebelión de Atlas. Y bueno, Macri nombró esta novela como su libro de cabecera, pero además Milei, la gente que lo rodea a Milei, más de una vez hablando de esta mujer. Y pasa con es decir, para ella, es decir, cuando nosotros hablamos de los derechos humanos que empezamos a organizar a partir de la Revolución Francesa, es lo que ella llama derechos negativos y que Milei llama privilegios. Esta es una de las bases generales. Y la otra es el concepto que ella tiene de... Es decir, el concepto que ella tiene de el ser humano, ¿no? Los hombres, los seres humanos, para ella nacen con la razón, con esa posibilidad de tener una inteligencia que han de usar para ser felices. La importancia es lograr, a través de su inteligencia, lograr la felicidad. ¿Cómo se logra esa felicidad? Los seres humanos, cuando nacen, para ella hay 2 tipos de seres humanos, y yo me anoté acá más o menos todos los sinónimos que puedo usar para describir los 2 tipos de seres humanos de que habla Ayn Rand. Uno son los emprendedores, los fuertes, los vigorosos, los llenos de ánimo, valientes, enérgicos, impetuosos y tenaces. Es un grupo de seres humanos. El otro grupo de seres humanos son los flojos, los endebles, los blandengues, los tímidos, los inseguros, los vagonetas y choriplaneros. Entonces, los choriplaneros, choriplaneros, digo para como dejar claro cuáles son los 2 tipos de seres humanos que ella piensa que existen en el mundo. Entonces, los emprendedores son los que van adelante, son los reyes de esa novela que ella llama la Rebelión de Atlas. Es decir, los Atlas son los emprendedores que sostienen el mundo. Y ellos se rebelan para mostrar que sin ellos el mundo no puede funcionar. Estos emprendedores son los que son capaces de producir, de hacer, y los endebles, los que son así como yo, no. Es decir, no son, es decir, son vagonetas, no están dispuestos al trabajo, no tienen. Y entonces, en esa división de la sociedad están estos emprendedores que, es decir, nosotros a través de los derechos humanos queremos que esos emprendedores es decir, dediquen algo de lo que ganan para los que no tienen. No, señor. El que no tiene se lo merece porque nació blandengue, porque nació incapaz. Entonces, es decir, cuando Milei dice que los impuestos son un robo, es exactamente la filosofía de esta señora. Si yo gano mi plata, no tengo por qué dedicar parte de mi plata a esta gente que
que son incapaces. Es decir, me detuve en esta cuestión porque el emprendedor es el tipo que va para adelante y lo único que tiene frente a él es el que es blandengue. Entonces el emprendedor puede seguir adelante y puede seguir adelante si no hay nada que si no hay nada que lo detenga o que sea un emprendedor igual que él. Entonces el emprendedor va adelante, tiene el derecho, es decir, según esta filosofía, el emprendedor tiene el derecho, porque no hay nada adelante que se lo ponga y él nació para eso. Entonces va, si hay un presidente que le molesta, lo secuestra, si va, invade Cuba, tira una bomba en Irán, mata a los palestinos, es decir, tiene el derecho de seguir constantemente adelante. Creo, de todas maneras, que en ese Olimpo que habla Zeus, que hablé de Zeus, estaban también, no sé si estaban exactamente en el Olimpo, pero estaban los titanes como Prometeo, que tuvieron, pobre, es decir, lo castigaron bastante por eso, pero es el que decidió que iba a robar el fuego del pensamiento y la acción política para entregárselo a los hombres. Digamos, por suerte tenemos esos titanes. Y otra cosa que creo que tenemos que tener son los hackers, que son los que le van a hacer pito catalán a estos tipos del Olimpo y que van a poder, es decir, son realmente los que pueden, los verdaderos militantes que pueden, es decir, atacar o detener esto que allá en el Olimpo de Peter Thiel se está pergeñando para nosotros. Entonces, ya recordando a esta mujer, ya me puse nerviosa, así que ya me puse nerviosa, así que recordando, es decir, cinchando para que existan estos militantes, estos hackers que puedan robarle el fuego a Peter Thiel, y por otro lado teniendo a estos titanes que bajan con el fuego del pensamiento y la acción política. Ya puedo dejar tranquila el micrófono y pasárselo al que realmente tiene cosas importantes para decir. Bueno, en principio buenas noches. En segundo término pido disculpas por haber llegado tarde. Fui a Plaza de Mayo, que teníamos una actividad vinculada al ayuno, que terminó parcialmente suspendiéndose por el fallecimiento del Livio Solari, a quien obviamente quiero, respeté y seguiré escuchando, probablemente hasta que ya no sea yo. Segundo tema. Ayer presenté un libro en el Centro de la Cooperación, una novela muy linda que recomiendo mucho que compren, cuya autora está acá a mi diestra, aunque desde la perspectiva de ustedes está a mi siniestra. Tiene mala prensa la siniestra, porque la siniestra es la izquierda. Y como el mundo está hecho por los fachos, de fachósfera, la siniestra tiene mala prensa. Nunca más a la izquierda. Bueno, recomiendo, es la historia de un amor, ¿correcto? ¿Se llama? Sí. Efectivamente, que hicimos una presentación muy linda ayer, la verdad, con un stand-up incluso de Rudy Rudaev. Fue muy gracioso, pero la verdad que la novela la terminé ayer a la mañana y tenía la obligación de seguir la continuación de la presentación de ayer de la novela de Lina, que recomiendo mucho, es muy linda. Y la verdad es que, si yo soy justo, sugiero a la gente leer narrativa antes que estos plomos. La verdad es que sí, a mis hijos también se lean poesía, lean literatura, etc. Pero
Bueno, a mí me toca, antes de presentar a fin de año, que voy a presentar un libro de poemas, presentar hoy Fachósfera. A ver, obviamente que Fachósfera fue el resultado de la exigencia de mi amigo Rafa Klexer y de Laurita, que me puso un caño simbólico en la cabeza diciendo: escribí sobre eso, juntá material que tenés mucho escrito. Lo hice y gracias a ellos, es real, lo digo, y a la corrección y al laburo que se tomó, el libro salió. Y la verdad tiene efectivamente una hipótesis que quiero compartir, invitándolos, si se animan, a cazar este mamotreto después de comprarlo. Comprarlo lo tienen que comprar, incluso aunque no lo lean. Porque la cooperativa Milena Cacerola, que puso onda para hacerlo, la verdad merece recuperar la inversión que ha hecho en mí. A ver, yo tuviese que hacer una síntesis conceptual. Ayer justo, fue ayer, no, a ver, no, el miércoles di una charla en La Plata, la primera charla de capacitación política, de formación de Derecho al Futuro, que presentó Axel hace 3 semanas, y ayer fue la primera clase académica, que está videograbada en YouTube, la pueden ver. Hizo la presentación el intendente de La Plata, Julio Lac, y yo di la charla más o menos con los ejes que están acá, ¿no? Y voy a tratar de compartir las hipótesis. Hipótesis número 1, el neoliberalismo está en una crisis terminal. Los sectores dominantes que hicieron negocios con el unilateralismo, la financiarización, las guaridas fiscales, etcétera, están medio desesperados porque eso ya no corre más. Apelaron a una segunda opción, que hoy es una burbuja, que se llama inteligencia artificial, ¿no? Es una burbuja absolutamente, y va a estallar. Se los pongo acá, se los firmo, y después en términos financieros va a estallar como burbuja, porque no va a dar esa panacea, como nunca ninguna revolución tecnológica da la panacea que se supone que da, ¿no? Pero que mientras un montón de boludos le creen, compran acciones, se invierten en esas cosas y después quedan en la estocada, como ya pasó muchas veces en la historia. Pero digo, esa es la búsqueda por tratar de sustituir la financiarización que se terminó. ¿Por qué se terminó? Porque estos tipos le mintieron a la sociedad diciendo: no existe, la producción industrial no es tan importante ya, ahora son importantes los servicios. Entonces vamos a dejar la parte material y nos vamos a conectar en la sociedad del conocimiento, ¿no? Entonces dijeron: bueno, nosotros hacemos autos acá en Estados Unidos, en Detroit, larguen, no sirve para nada eso, porque hay que pagarle mucho a los obreros. Entonces vamos a ir a otros lugares, a México, a China, etcétera, para pagarle poco a los obreros, y destruyeron la industria en Estados Unidos, la destruyeron, y creyeron que llevando plata para invertir en lo que llaman mercados emergentes, iban a seguir haciendo guita, y los otros, que son todos unos boludos, no iban a aprender a hacer sustitución de importación. Es decir, China iba a seguir pagándole $300 por mes a los laburantes, no como ahora que les paga 3.000, ¿no? Y que además hace sus propios autos y ya no hace la maquila o las autopartes de Ford, de General Motors, que los tenemos acá y que son infinitamente mejores que los de Estados Unidos, no solamente por ser híbridos o eléctricos, etcétera, sino porque los tipos invierten en conocimiento, tienen un sistema de educación pública extraordinario. Yo lo contaba y lo vuelvo a contar eternamente. Trump en el primer gobierno llamó al CEO de Apple, que se llama Tim Cook, ya no es el CEO en este momento, pero sigue siendo parte del directorio, y le dijo: che, usted no puede ser que hagan el 100% de los iPhone en China, tienen que hacerlo en Estados Unidos. Si nosotros somos los que ponemos la guita, etcétera, en Estados Unidos, entonces, ¿por qué no lo hacemos en Estados Unidos? Y Tim Cook, que lo cuenta él después en un video, etcétera, le contestó: mira, yo no tengo problema, ni siquiera es un problema de plata. Yo acá se reciben en Estados Unidos más o menos unos 10.000 ingenieros por año. En China se reciben 100.000. Y yo necesito más o menos 20.000 por año.
No, por más que te ponga toda la plata acá y te hagan más todas las empresas acá, necesitaría 20 años para recuperar aquello que encima están aprendiendo, pero no aprendiendo solo en iPhone, sino en la vereda de enfrente que es Huawei, que hoy es un teléfono muy superior ya al de iPhone. Les aclaro que es una cooperativa encima. Entonces, que es, digamos, una de las empresas más grandes del mundo, que tiene mayor cantidad de patentes que Apple, por ejemplo, en transmisión de información, en el 5G, en el 6G, etc. Razón por la cual estos salames de Occidente incluso secuestraron, detuvieron a la hija del presidente, que se quedó con el 1% de las acciones de Huawei, repartió el 99% entre los trabajadores. Todos los trabajadores son propietarios de Huawei, él tiene el 1% y el 99% de las acciones restantes están repartidas entre los trabajadores. Bueno, lo secuestraron, estuvo 3 años en Canadá. La mina le tuvieron que soltar. ¿Por qué? Y porque tienen la patente del 5 y del 6G y nadie puede competir con ellos. Porque, ¿qué pasa? China invierte en ciencia, en tecnología y desde el Estado. Porque no hay universidad privada. Desde el Estado. Entonces, estamos frente a un cambio. ¿Cuándo empezó a entrar en crisis el neoliberalismo? Con la crisis financiera del 2007, 2008 y 2009. Empezó siendo financiera, terminó siendo económica y resquebrajó la confianza que nos habían mentido y que este salame que tenemos de presidente cree en el equilibrio de los mercados. Los mercados se autorregulan solos, no hay problema, nunca va a haber crisis financiera, sin explicar qué pasó en el 29 y en el 30, que fue justamente exactamente lo mismo. Fue el resultado de la especulación, que en algún momento estalla, 3 vivos se quedan con porque tienen información privilegiada, sacan primero la guita y un montón de los pelotudos entran a Cacerola y, ¿cómo era acá? Cacerola y Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, que pierden de $10.000, $20.000, $50.000, pero los tipos 3 meses antes estaban los camiones yendo para Ezeiza llevándose todos los dólares. Eso pasó acá, pasó en el 29, pasó en el 2007 y 2008, quebraron 3 de los 10 bancos más importantes de los Estados Unidos, 2 de las empresas de seguro más importantes de los Estados Unidos. Obama puso la guita, porque ellos no tienen problema en términos de hacer con la maquinita, porque no tienen respaldo de dólar, nada. Puso la guita y zafaron. Pero se resquebrajó el sistema en 2 niveles. El primer nivel que se resquebrajó, que es muy importante, es, ahora nos damos cuenta que era todo mentira, que no se equilibran solo. Que si no lo regulás, hay estas crisis sistemáticamente. Primer tema. Segundo tema, clave, y está acá en el libro. Muchachos, y fue Obama el primero, en la época de Obama, me parece que la cagamos. China está siendo más competitivo que nosotros y productivo. ¿Ustedes se acuerdan hace 30 años cuando íbamos en los colectivos y vendían las tijeritas que se doblaban en China? Sí. Bueno, eso es lo primero que exportó China de su nuevo foco de lo que se llama el cambio de Deng Xiaoping, ¿no? En el 78 más o menos, una cosa así. Bueno, hoy tienen, escuchen bien, el 50% de todos los robots productivos del mundo. Duplican en producción industrial a Estados Unidos. Escuchen bien los números. Duplican producción industrial a Estados Unidos. Pero esto que es hoy, a medida que pasa el tiempo se extiende, porque Estados Unidos desesperadamente, fíjense lo que hizo Trump, dice, bueno, vamos a poner aranceles. Los chinos dijeron, ningún problema, no te vendo más los insumos necesarios para la producción que vos necesitas de las cadenas de valor, por ejemplo, que tierra rara y minerales críticos, entre otras cosas. Dijeron, no te vendo más los procesadores grandes de NVIDIA, que son los más grandes para la inteligencia artificial. Ningún problema, vamos a empezar a hacerlo nosotros. No, te los vendo. Ahora dice, te los vendo. Bueno, no los compran. Hace 6 meses le dieron la autorización nuevamente de comprarlos, China. No, ya está. Nosotros vamos a hacer, en vez de hacer uno grande como tiene NVIDIA, que es muy caro, no nos dejan entrar por un montón de procesos tecnológicos, etc., vamos a armar un enjambre de mini chips y vamos a trabajar con eso. Cuestión, mientras los tipos te laburan inteligencia artificial con Claude, con ChatGPT, con etcétera, los tipos te ofrecen QR gratis, yo lo uso, no se paga nada, etcétera, y siguen, obviamente, en la medida que cada uno de nosotros los usa, aprenden más. Porque la inteligencia artificial, gente, no es ni inteligencia ni es artificial.
¿Por qué no es inteligencia? Porque la inteligencia tiene como componente básico algo que no quiere que la gente se entere. Se llama creatividad. Salir del molde. Romper con el conocimiento que ya se tiene. Es lo más cercano al arte, digamos. Y por eso siempre el arte va un paso más allá que la ciencia en muchos aspectos y abre el camino también para la ciencia. No es inteligencia. Y no es artificial, porque es el más grande robo histórico y mundial de la propiedad intelectual conocida en el planeta. ¿Saben lo que hacen ahora? Para que tengan una idea, van a distintos países del tercer mundo a comprar libros que ya no están editados, los meten, los procesan en términos de inteligencia artificial para que aprenda eso que estaba y después los queman. Entonces, aprenda, o sea, porque la realidad no se van a costar el tiempo a devolverlos, digamos. El tema es robar la propiedad intelectual. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Para que tengamos, pues es una pelotudez. No, inteligencia artificial. ¿Saben lo que hace? Busca, en términos algorítmicos, la respuesta más rápida de acuerdo a las respuestas ya existentes, afanadas de otros. Nada más. Eso es lo que hace. Es un robo de la propiedad intelectual de todas las personas. Ahora, ¿qué pasa? Que después que afanó todo, aprende de las preguntas que le hacemos, se retroalimenta, y se retroalimenta también de lo nuevo. Y dice, no, pero me parece, yo le pongo al Claude, no le digo, che, pero me parece que acá me faltaría algo. Me pregunta Claude, que es probablemente lo mejor en términos de investigación, y che, ¿qué te parece? ¿Por qué área? Esta. Entonces yo le digo la cuarta. Aprendió. Para la próxima, ustedes le van a preguntar después, ya aprendió de mí. Pero no es que aprendió de mí, aprendió de miles y miles de billones de cargas y de preguntas. La cuestión está afanando información. Yo os cuento esto. Dice, ¿conocen Waze? Que es una aplicación para manejar y para ubicarse. Entonces, una vez mi hijo, que tiene 32 años, hace bastante, cuando salió Waze, me dice, pero ¿y por qué le regalan? Muy simple. Si yo tengo una empresa petrolera y necesito poner un lugar donde vendan nafta en el centro de Nairobi, donde pasen más autos, ¿a quién le pregunto? A Waze. Si yo quiero saber, porque no es que solamente Waze sabe cuando nosotros le preguntamos, Waze sabe dónde estamos siempre. No, es lo que porque recolecta es que le puede decir a Exxon dónde le conviene poner una expendedora de gasolina en el centro de Nairobi, porque justamente lo que hace es tener toda la geolocalización global de personas, de autos, de trenes, etcétera, etcétera. Entonces, es un afano no solamente de la propiedad intelectual, sino de la ubicuidad, de la temporalidad y de los cruces. Voy a dar un ejemplo que está también en el libro. Hay una cosa que me parece muy importante, sobre todo en términos electorales, lo están sufriendo ahora los colombianos. En la campaña electoral de lo que fue el Brexit en el Reino Unido, que fue cuando un partido nacionalista logró que Gran Bretaña se vaya de la Unión Europea, una campaña gracias a Cambridge Analytica, que también trabajó acá con Macri en el año 2013, 2014, 2015, le decía tenía captado, yo si tengo una buena base de datos, puedo saber quién de ustedes tiene gatos. ¿Por qué? Porque compran, porque miran, porque sale informático cuando compraron comida para gatos, etc. Entonces le mandaron un mensaje a los dueños de los gatos que la Unión Europea estaba exigiendo poner un impuesto al gato. Por la suciedad que produce, por el medio ambiente, no sé qué. Los dueños... Ahora, ¿qué pasa? Tenían la base de datos de quiénes son los dueños de gatos. Y encima, tenían eso cruzado con las personas que no iban a votar. Entonces, ese cruce es el más importante de todo. Porque puedo lograr, y han logrado, seguro, que muchos de esos que tienen gato y nunca iban a votar, vayan a votar. Pero, exactamente, para que no le pongan ese supuesto impuesto que era mentiroso, que no existía, que era todo mentira.
era solamente para orientar el voto. Pero así pasa sistemáticamente, no con los dueños de gatos, muchachos. Si el día de mañana yo les digo, supónganse a todos los que consumen bastatinas, ¿no? Que deben ser bastantes, ¿no? Bastatinas, para el colesterol, es un remedio para el colesterol, la rosuvastatina, hay 3 bastatinas, ¿no? Muy bien, allá tenemos uno y es el más joven de todos. Muy bien, les digo, vos también. Los abogados acá presentes toman bastatina. Muy bien, entonces, bueno, a todos los que toman bastatina, quieren prohibir la bastatina porque contamina el río. Digo una pelotudez que se me acaba de acordar. Bueno, y detecto estos tipos que quieren ganar las elecciones para prohibirme algo que para mí es importante para mi salud, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces digo, en la ley de los grandes números, y esto es una lógica matemática que es importante, yo puedo tener dentro de esos un montón de gente que tenga conciencia crítica y dice, a mí no me operá, flaco, yo pienso con cabeza propia y no. Ahora, yo puedo darles un porcentaje por sociedad de sujetos sin conciencia crítica genérica, que generalmente en todas las sociedades más o menos varía entre el 20 y el 50%, que en realidad no están pendientes de las implicaciones de lo que tiene que ver una elección. En algunos casos, como en Argentina, van a votar medio porque es obligatorio y cada vez menos. En Colombia votó el 30% de la gente. 30% de la gente. Entonces, pero no es obligatorio. En Estados Unidos también vota el 30, 37%, etcétera, etcétera. Lo que te quiero decir es que si yo logro captar entre los votantes, los que sé que sistemáticamente van a votar, que está en la información de la inteligencia artificial ya metido, cruzado por su salud, cruzado por lo que compran, cruzado por dónde caminan, cruzado por dónde viven, cruzado por... Yo tengo sobre ellos, sí, solo sí tienen poca conciencia crítica, un poder enorme. Entonces, digo, acá ya aparece un gran elemento de orientación de las conductas a partir de la manipulación de la información que reciben. Y eso pasa no solamente con mandarte información mentirosa en Facebook o en Twitter, etcétera, etcétera, sino también, por supuesto, con orientarte de alguna manera hacia determinados odios. Esto funciona en 2 mecanismos, por ofensiva y por defensiva. Yo te fabrico, no, porque todos los cuca, la rusita menor y todos estos son todos corruptos, etcétera, ¿no? Y te voy tirando, incluso utilizando, voy a decir, vamos a ser justos, agarrando una parte del todo, lo que se llama una falacia ecológica en sociología, ¿no? Es decir, agarrando algunas cosas que son ciertas, que hay errores en cualquier colectivo humano, incluso en cualquier sujeto individual humano. Yo tomo las cagadas que yo me mandé, y yo me mandé unas cuantas en mi vida, hago una cagada que me mandé y la multiplico esa, y la pongo como si eso expresara lo que es Jorge Elbaum, ¿no? Solamente eso. Todo lo otro, las cosas que hice bien, las cosas que mejoré, las cosas que me autocritiqué, eso no aparece. Bueno, eso por ofensiva, eso se llama destrucción de reputación. Estoy haciendo una traducción del inglés, ¿no? Laburo ofensivamente y laburo defensivamente. Y justamente, si Milei, Macri, Martínez de Oz, alguno tiene alguna cosa buena, cuidan a los perritos, por ejemplo, ¿no? Como Hitler, que le encantaban los perritos, ¿no? La reivindico, la levanto, etcétera, etcétera. Entonces ya estoy caricaturizando algo que es muy importante para entender la lógica, ¿no es cierto? Y voy terminando con esto porque si no los voy a aburrir. ¿Qué es fachosfera? Fachosfera es una palabra sacada del francés que utilizó la Francia insumisa en las últimas 4 elecciones, de entender cómo es el proceso reaccionario que está sucediendo en el mundo y que es el resultado de esta crisis del neoliberalismo. La palabra reacción nació en Francia en la Revolución Francesa y fue la respuesta que dieron los termidorianos, la derecha de la Asamblea Francesa, contra los jacobinos, contra la izquierda. Reaccionaron y ganaron esa batalla y lograron poner a Napoleón, ¿no? Y se terminó la revolución industrial, la revolución francesa democrática, etc. La segunda reacción fue en el siglo XX, esa nueva fachosfera, esa esfera de fachos,
¿Por qué fue la segunda reacción? Por la Revolución Rusa. La Revolución Rusa los asustó, porque primero fue la Revolución Rusa, después Rosa de Luxemburgo, revolución en Bulgaria, muchas veces derrotadas, etcétera, procesos revolucionarios en China que se iniciaban, etcétera. Se aterraron. Primero vino en el 22 Mussolini, después vino en el 33 Hitler, después vino en el 36 Franco, y el de Portugal, si no me equivoco, fue por esa época también. O sea, revoluciones reaccionarias, no le llamaría revoluciones, reacciones brutales, fascistas, contra el miedo que les produce ciertos cambios democratizadores, con sus errores, con sus fallas, que no hay nada que no lo tenga, porque no hay perfección en los sistemas políticos, ni en las personas, etc. Estamos viviendo la tercera reacción. ¿A qué reaccionan? La fachosfera. ¿Por qué se produce? Se produce porque el neoliberalismo está en crisis, uno, y porque hay alguien que los desafía en el lugar que nunca pensaron que podían ser desafiados, en la economía productiva. China hoy es más productivo, voy a explicar la palabra, productivo y competitivo que el G7, que todo el G7. El G7 es Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Es más productivo. ¿Qué quiere decir que es más productivo? Que fabrica cosas mejores, más rápido y con menor precio. Entonces están desesperados. Yo siempre hago la comparación con la Unión Soviética. La Unión Soviética en la década del 60, que fue el mejor momento comparativo respecto a Occidente, tenía el 60% de competitividad, 40% menos que Occidente. Hoy China está en el 140 respecto a Estados Unidos. Entonces están desesperados. Piensen ustedes, yo les decía de los robots, el 50% de todos los trenes en el mundo de alta velocidad están en China. Los BRICS, que incluyen a China fundamentalmente en términos económicos, pero también en recursos naturales por parte de Rusia, que es el país sin duda más rico en recursos naturales del mundo, porque todavía ni siquiera se sabe lo que hay en Siberia. Los BRICS tienen hoy el 30% del PBI global, 30%, y el G7 el 28%. Tapa de The Economist, que es la revista de la derecha británica más lúcida, si se quiere, conservadora, pero muy rigurosa, etc., ¿no? Yo recomiendo siempre leer The Economist, estoy suscrito, gasto un montón de mango con eso, pero uno quiere conocer al enemigo, tiene que leer a The Economist. Bueno, esto lo pusieron en tapa hace un año atrás, desesperados. Esto es un signo de atención. Muchachos, nos están cagando. Avívense. Es que ese pedido de ayuda de The Economist llega tarde. Llega tarde en muchos aspectos. Demográficamente, mientras que en Occidente cae brutalmente la tasa de natalidad, aumenta la cantidad de años vividos. Los únicos que mantienen más o menos, un poco más por lo menos, porque la tasa de natalidad también cae en China, pero comparativamente entre China y la India, miembro de los BRICS, zafan, tenemos casi más o menos será el 30% de la población global. Entre los 1.500 de China, los 1.500 de la India, 3.000 de los 8.000. Entonces, Occidente está desesperado y Trump es la expresión de eso. Trump es la expresión brutal de eso. Bueno, pues bombardeemos, matemos, secuestremos, decapitemos, hagamos algo. Y yo le voy a decir cuáles fueron los resultados de estos 2 años, que lo escribí hoy para página 12, que sale el domingo, así que tiene la exclusividad. ¿Cuál es el resultado? Muy bien, en Estados Unidos, y con esto termino, Estados Unidos, desde que este muchacho empezó la guerra arancelaria para recuperar la industria de Estados Unidos, los puestos industriales dentro de Estados Unidos cayeron en 85.000 lugares. ¿Por qué cayeron? Porque el engranaje internacional o las cadenas de valor están tan articuladas que cuando Trump dice no le compramos más a China, minerales críticos o insumos de otro tipo, bueno, los tipos que tenían Estados Unidos estaban comprando barato en China, no pueden fabricar más, echan a la gente que además no tienen que pagar ningún tipo de indemnización ni nada. Cayeron 85.000 puestos industriales.
lo mantienen con los puestos de servicio, etcétera, etcétera. Es decir, que eso que Trump pretende hacer supuestamente no lo logró, no lo va a lograr. Están corriendo de atrás, la reacción es muy brutal, pero acá viene la parte esperanzadora. Estamos frente al fin, escúchenme de la misma manera que dije antes, otra exclusividad, estamos frente al fin de un modelo de hegemonía global basado en el colonialismo y el neocolonialismo después de 600 años. Se están cayendo a pedazos, perdón. Y lo que mencionaste en la clase de YouTube, y en el fin de la burbuja que se generan en las guaridas / paraísos fiscales. Así es. Eso es parte de la financiarización, que no saben dónde poner la guita. ¿Dónde querían poner la guita? Querían ponerla básicamente o en la inteligencia artificial o en los nuevos lugares emergentes, como acá, que quieren venir a la Patagonia para poner servidores, que son eso que llaman nubes vulgarmente, pero que para ponerlo necesitan un montón de agua, un montón de electricidad y la garantía, diría Peter Thiel, que no venga Axel Kicillof y que diga, no, yo solo... O Cristina. Cualquiera, que es nacional y popular, y diga, no, bueno, yo esto, según la Constitución Argentina, yo puedo quedármelo. Entonces necesitan o terminar con la democracia, que es lo que dice Peter Thiel. No puede ser que venga alguien y que yo ponga mi guita y venga un Estado y me lo quite. Entonces hay que terminar con eso. Hay que terminar con eso. Yo en mi guita tengo que ser el verdadero dueño. Entonces mi ley acá busca poner, por ejemplo, inviolabilidad de la propiedad privada. Va contra la Constitución. La Constitución Argentina de 1853 dice que el Estado puede apropiarse de cualquier bien. Siglo XIX. ¿Saben por qué estaba pensado eso? Pero la justicia no está... No, pero esto no tiene que ver con la justicia. Esto es una potencia del presidente de la nación. Se ha hecho mucho acá, ¿eh? Lo hizo Roca, lo hizo Irigoyen, lo hizo Perón, lo hizo Néstor Kirchner. No es que estamos lejos. Se puede, hay que tener los huevos para hacerlo. Y pelearte, porque vos le sacas a estos muchachos que tienen mucha plata y tenés que decirle a los rusos, vengan, pongan una base acá. Y sí, es la única manera. O vengan a los chinos, pongan una base acá y defiendan no. Porque si no, obviamente que te van a invadir, te van a hacer cualquier cosa. Pero lo que quiero decir es, se están cayendo a pedazos, muchachos. Nosotros el 1 de enero del 2024 teníamos que haber sido parte de los BRICS. Ahora en septiembre está la próxima reunión cumbre. Van a empezar a discutir, igual que la OTAN, seguridad de los socios y desdolarización. Y ya el proceso de desdolarización es importante a nivel global. No lo que quisiéramos, no lo que podría ser, pero sí, si uno viene, en el 2000, el 78% de las transacciones comerciales eran en dólares, hoy es el 52%. Y la curva baja. Es progresivo, no es de un día para otro. Lo que hay es que se están cayendo a pedazos, hay alguien que está ganando la batalla que ellos nunca pensaron que podían perder, que es la productiva, la están perdiendo y eso los vuelve locos. Entonces, tenemos la posibilidad como país, como América Latina, de salir de la fachósfera con voluntad política, movilización popular y una decisión de identidad nacional, liberación o dependencia. Nada más, muchísimas gracias. Preguntas cortas, tenemos un tiempo breve, pero ustedes pueden hacerles algunas preguntas a Jorge, que sean preguntas concisas y breves. Bien, Felisa. Sí, no es una pregunta, es algo que me acordé con todo. Un sobrino mío fue a China a una feria de todo lo que es computación tecnológica. Yo digo computación, ellos ya hablan en otro idioma. 50 manzanas ocupaba la feria. Un día la levantan y viene otra feria de otro tema, 50 manzanas. Este es un hospital en 2 semanas, imagínate. ¿Quién más hay? Un puente perdido. ¿Cómo podemos...? Pregunta corta y... Sí. ¿Cómo los argentinos que trabajamos, Fuerte. somos todos los que estamos acá, cómo podemos hacer con este gobierno abyecto que tenemos para salir de este infierno en el que estamos viviendo
en el mediano plazo. Ni siquiera en el largo. Yo les voy a hablar como estructuralista, como sociólogo estructuralista. Los procesos sociales no los manejamos individualmente, son procesos larvados que no tenemos un timing. Yo lo único que te puedo decir es, lo único que sabemos nosotros en ciencias sociales es la historia. Nosotros sabemos sobre el pasado, sobre el futuro no sabemos nada. Del pasado sabemos algo. Por ejemplo, ¿qué sabemos? Que yo agarro el diario, y lo hice, el 15 de octubre de 1945 y el país estaba fenómeno, no pasaba nada. Agarré el diario, fui a una hemeroteca, acá en el Congreso, y agarré el diario del 26 de mayo de Córdoba, el diario La Voz de Córdoba, 26 de mayo de 1969. El país estaba tranquilo, no pasaba nada. Y después agarré el diario de la primera semana de diciembre, ese fue el que más me impresionó, los diarios, agarré Clarín, La Nación, del 17-18 de diciembre del 2001. De la Rúa eufórico, estamos en el mejor de los mundos, nos han prestado plata, el plan Brady está funcionando, etcétera, etcétera. Y ahí esto tiene una anécdota. La anécdota es, las cosas son larvadas. Siempre que en Argentina hubo procesos de soberbia oligárquica, terminaron con escándalo, movilización popular y lamentablemente muertos que pone el pueblo. Y lo que quiero decir es, en los procesos neoliberales que nosotros sufrimos desde el 75, y voy a decir desde exactamente cuando empezó el primer proceso neoliberal, que fue el Rodrigazo, ¿no? Hasta ahora, en todos los procesos, el más largo fue el de Menem de la Rúa. Duró 11 años, pero terminó como terminó. ¿Pero por qué termina como termina? Es muy simple, porque cuando empieza la gente en el murmullo de la cuadra de allá, che, cada vez hay menos laburo. Se está rompiendo. Este es un país que tiene una impronta desde la década del 30 de sustitución de importaciones de la producción fabril, de la producción de cosas. Tenés el 90% de todos los que laburan en este país vinculado a la producción de cosas, a esa sabiduría o a los vínculos de servicio de la producción de cosas, la plomería, la electricidad, etc. Sí, la informalidad es trabajo informal vinculado a fabricar en la esquina lo que después venden acá en el Parque Centenario, de hacer muñequito. Eso es trabajo fabril, es artesanal fabril, digamos, laburo con las manos. Muy bien. Todos esos, cuando empieza el de acá de la feria a vender nada, porque ya no tiene empleados con salario que le compren, empieza a enojarse. Incluso el que votó a Milei. Cuando eso pasa, que es una curva, yo ya lo puedo ver. Porque si yo miro y les invito a que vean cómo cae la curva en el caso de la imagen del actual gobierno, va a terminar mal. Lo que pasa es que nadie seriamente puede decir que esto va a pasar la semana que viene. Lo que sí te garantizo, que vos sos joven, lo vas a ver. Lo vas a ver, porque esto pasó con Macri, muchachos, ganó las elecciones de medio término, al año se querían ir, estaban desesperados, y perdió la elección, por supuesto. Y había ganado la elección de medio término. Son procesos lógicos, un proceso que desindustrializa el país, que tiene sujetos construidos para la producción, en algún momento ese tipo, si no tiene para dónde laburar, y sus hijos se enoja. Empieza el proceso de malestar, algunos llaman malestar de la democracia. Bueno, obviamente eso va a suceder. Lo que pasa es que lo que no podemos saber es cuándo. Y por supuesto tenemos que ayudar a que suceda lo antes posible. Quiero una anécdota contar. Quiero contar en relación a esto. Sí. Algo muy breve, una nota de color. Me parece que en relación a las victorias populares, que entiendo que es parte de tu pregunta, o sea, las victorias o cómo quitarse encima a una clase dirigente parasitaria y neofascista, como es la que tenemos actualmente, me parece que no solamente tiene que ver con todo lo que decía Jorge y con generar las condiciones para que esas victorias sean posibles, condiciones materiales, políticas, sociales, culturales, sino también con creer que ese poder se puede derribar. Y esa creencia es sutil y también hay que construirla. Uno, para ganar cualquier batalla, tiene que no solo generar las condiciones para ganarla, sino creer en su imaginario que la puede ganar. Esta idea de imaginar lo imposible,
que es un poco la esencia de nuestras creencias. La revolución, sería imposible cualquier revolución si uno, o los pueblos no imaginamos que es posible transformar esta realidad adversa. Entonces, acá, y va la anécdota y la nota de color. Yo soy aficionada al ajedrez, socia de Torre Blanca, y vino este hombre de PayPal, Peter Thiel. Bueno, fue a Torre Blanca, vieron que está por acá por Argentina, paseando por la ciudad. Bueno, fue a Torre Blanca haciéndose el canchero porque él es profesional del ajedrez, juega muy bien, tiene mucho elo, que es el ranking de la FIDE, y fue a jugar como cualquiera de nosotros. Entró al club, nadie le dio pelota porque mis compañeros, que los adoro, de Torre Blanca, son todos nerds que están ahí jugando al ajedrez, ni se dieron cuenta que el que entraba era él. Lo trataron como a cualquiera que entra al club a jugar al ajedrez. Se sentó a jugar, pagó los 3.000 pesos que sale inscribirse al torneo, muy canchero, y un compañero mío, un compañero que es de lo más humilde que se puedan imaginar, un genio, se llama Daniel, le ganó una partida que era definitoria de ese campeonato. Ese campeonato lo termina ganando Daniel, mi compañero. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué viene la anécdota? Que las victorias están ahí donde uno menos las imagina, y así entre por la puerta el tipo más poderoso del mundo, ¿no? Como es este tipo en relación a todos mis compañeros que estaban ahí jugando un campeonato humilde de ajedrez de un miércoles. Bueno, vos le podés ganar a ese tipo también, por más que tenga todo ese poder. Y nosotros tenemos que recuperar esa idea de que la victoria es posible. Tal vez porque soy Pedro. Sí, Pedro. ¿Querés utilizar esto? Dale, escuchame, dale. Yo digo, sí, perdón. Vos hablas bien, y yo estoy totalmente de acuerdo de la industria, y hablas un poquito menos bien de los servicios. ¿Qué posibilidades en este momento le ves a la Argentina de poder reindustrializarse a futuro? Por supuesto, no con este gobierno, con un gobierno mejor, digamos, Axel, por ejemplo. ¿Qué posibilidades real le ves a la industria de reindustrializar, al país de reindustrializarse? Infinitas. Hay capital intelectual en el sistema universitario como para dar esa batalla y ganarla. Nosotros hemos salido de 11 años de Menem y de la Rúa con Néstor y Cristina, y en muy poco tiempo, desde el 2003 al 2008, con muy poco tiempo hemos hecho un proceso de crecimiento, sobre todo a nivel tecnológico, satelital, etc. Es decir, las posibilidades están, porque vos para eso lo único que necesitas es una memoria histórica de haberlo hecho, y por un lado, es decir, es como un entrenamiento histórico. Y un segundo elemento que es clave es, por supuesto, el sistema educativo, ¿no? Y ahora tenemos las dos cosas. Entonces, es posible, es una batalla, porque, a ver, si uno, por ejemplo, yo leí mucho a Jorge Schwartz, un ingeniero que era muy capo en el tema de historia de la industria, Jorge Schwartzer, que contaba esto, debe haber fallecido, supongo, a principios de este siglo, más o menos, 2007, una cosa. Yo lo conocí, fue profesor mío en algún momento, y él contaba, nosotros, si hubiésemos querido y si hubiésemos sido capaces de enfrentar a Estados Unidos, hoy tendríamos uno de los 5 sistemas de energía nuclear más importantes del mundo. Bueno, fueron aflojando. Ahora teníamos hace 5 años, en 12 años sacamos el CAREM, que era un sistema modular, y vino Estados Unidos y lo paró. Pero acá aceptamos que se pare. Y el misil Cóndor, más allá de que lo haya hecho la aeronáutica, en el ITBA, etcétera, etcétera, era una tecnología importante que nos ubicaba en el mundo también vinculado a los satélites importantes. Le dijeron a Menem, lo tenés que parar, y lo paró. Es decir, todo lo que sea competitivo con ellos, no lo pueden hacer con China. China no los respeta. Y la realidad es que, si soy justo en términos históricos, el primero que le faltó el respeto fue Vladimir Putin. El primero que le faltó el respeto fue Vladimir Putin. Le digo, ¿saben qué? Yo habré implosionado hace 10 años, pero a mí vos y la OTAN no me van a prepotear. Y hasta el día de hoy
Estados Unidos se va de esa guerra porque saben que no la pueden ganar. ¿Y saben por qué no la pueden ganar? Porque la Federación Rusa tiene el 52% de las ojivas nucleares. Y nadie pierde una guerra, es doloroso esto que digo, nadie pierde una guerra si tiene el 52% de las ojivas nucleares. Porque antes de perderlo, antes que te maten a tu gente, haces un desastre. ¿No es cierto? Entonces digo, la clave, yo soy schumpeteriano, ¿no? Schumpeteriano. La clave es la ciencia y la tecnología. Conocimiento, ciencia y tecnología. Vos le metés a eso y eso lo llevas a la producción y es China, muchachos. Es lo que hace China. Ciencia básica, paper, investigación, inversión en ciencia y tecnología, desarrollo, tecnología, producción. Esto es así. Voluntad política y lo que dijo Laura, es creer es crear. Es verdad, es muy bien, está muy bien, eso decía Ferrer, Aldo Ferrer, ¿no? Yo fui compañera de Aldo Ferrer 32 años, pero lo que dijo Laura me remitió a... Efectivamente, es así. Que obviamente hay un tema no solamente material, sino un tema, si se quiere, cultural o emocional, de orgullo nacional, de identidad. Eso es un parámetro clave. Si vos crees que solamente es una cosa técnica, digamos, que es un tema material, estás en el horno. Vos tenés que creer en que lo podés hacer, tenés que apostar en que lo podés hacer, tenés que bancarte, equivocarte, seguir aprendiendo y no aceptar que te pongan límites y que te digan no, esto no. Y acá, en el desarrollo industrial, bueno, un Estado que oriente, que te diga no, flaco, si vos haces un jean que te sale 10.000 pesos y lo vendés a 200, está mal, flaco. Está mal, yo te voy a seguir la cadena de producción y vos no lo podés vender a 200 lucas. Vos lo tenés que vender, si querés, a 25, a 30, pero no podés vender a 200 lucas. Y eso es la orientación del Estado. La orientación del Estado que tiene que conocer, hacer un seguimiento, en todo caso una trazabilidad de los procesos productivos. Y yo acepto que vos ganes el 20% como gana en cualquier parte del mundo, pero vos no podés ganar 400%, flaco, a costa del resto de la sociedad, ¿no? Bueno, el margen acá es y es lo que les permite que ahora que importan de Temu, y esto lo sabemos, los chinos te lo hacen acá en una campera, sale 200 lucas, Temu te la manda por 20. Es que son genio de no, flaco, obviamente hay competitividad, productividad puesta en el desarrollo, le meten robots, le meten, qué sé yo, y ¿qué pasa? ¿Se queda la gente sin laburo? No, el Estado no lo permite. El Estado no lo permite. Hay 3 preguntas más. Y nos vamos. Y después nos vamos. Y nos vamos. Perdón. Ahí está. No, perdón. Hay 3 personas que pidieron la palabra. Sí. Perdón. Bueno, lo que les voy a pedir, pregunto porque preguntan los 3 y vos contestás después. Sí, me parece bárbaro. Bueno, sí, y después nos vamos. María Rosa, Ramiro, Maru, ¿vos querías hablar? Una preguntita. Bueno, entonces, empezamos con María Rosa, sigue Ramiro, Maru, y si hay tiempo, le damos a Daniel. Porque Daniel pidieron antes y vos ya hablaste, perdoname. Muy bien, vamos. Yo tengo que preguntar, voy a recordar algo, con mis 83 años tengo bastantes preguntas. Parece eso. En el 62 hicimos un plan económico que fue el de Huerta Grande. Sí. Les recuerdo que lo vuelvan a leer, porque me parece que algo nos trae como para pensar. No fue posible. ¿Por qué no fue posible? Porque siempre pareciera ser, y me hago cargo, queremos que alguien nos venga a defender, que alguien nos lleve de la manito. Y en realidad cada vez que nos llevan de la manito, muchas veces perdemos y otras veces ganamos. Me parece que sería la hora de que más que hablar, hacer. Muy bien. Bien. A la segunda. Ramiro. Yo creo que el problema, vos insistes en lo que es cultural. Si vos das una lucha y decís, vos tenés la posibilidad de salir a través de la meritocracia, vamos a invertir en bolsa, a hacerte trader, las apuestas y qué sé yo, y lo contrapones a eso con una cuestión de colectivización, el problema es cultural. El tema de la respuesta, nosotros lo que tenemos que ganar en el marco de esa batalla es que la respuesta colectiva no es. Porque para que haya un desarrollo industrial, como decía acá el compañero, lo tuvimos. Tuvimos motores de heladera, tuvimos industria automotriz, industria metalmecánica, tuvimos. Y además que hay que estar convencido, como bien dice Laura, acá el tema puntual y concreto hay que saber ganar la batalla que nos proponen.
el colectivismo sobre el individualismo. Si no tenemos entidad y identidad como argentinos, como argentinas, y eso no lo traducimos, ¿sí?, en fuerza política constante y permanente, entonces la dificultad va a ser monstruosa. Si esa fuerza la pensamos, la estructuramos, la planificamos y la colectivizamos y creemos que eso es posible, seguramente la salida puede llegar a ser. Por eso, el 12% de hace 30 años de las transacciones financieras estaban en yenes, y hoy más del 46% de las transacciones financieras. Porque China piensa 50 años. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Cortar con la inmediatez y pensar en 50 años. Yo voy a hacer una pregunta que no sé si va. Yo voy a hacer una pregunta que no sé si va. Porque me voy a dar China. ¿Por qué? ¿Por qué no le dan el micrófono? Acércate, Maru. No llega. Acércate. Espera. Tengo una pregunta. ¿Por qué en el siglo XIX Occidente hundió a China en el Oriente? No se entendió. Sí, yo la repito. Son 3 preguntas, voy a tratar de hacer referencia a cada una. Coincido acá con la compañera respecto a las iniciativas que hemos tenido y hemos fracasado o hemos sido derrotados o nos han desaparecido o nos han asesinado. Referido a eso es, miren, si uno piensa históricamente, las revoluciones burguesas empezaron en el siglo XII más o menos y recién triunfaron en el siglo XVIII. Hubo muchos esfuerzos, hubo muchos fracasos y la realidad es que para la Revolución Francesa fue el primer éxito de un proceso revolucionario de los productivos, los comerciantes, los que no eran señores feudales y generalizaron esa lógica a distintas partes del mundo. Nosotros estamos en procesos que empiezan con Espartaco y las revoluciones obviamente jacobinas y las revoluciones independentistas y las revoluciones emancipatorias. Estamos jugando a hacer unos ejercicios que tarde o temprano vamos a ganar. Y obviamente lo de la Huerta Grande y distintas iniciativas hacen a la memoria histórica de todo lo que nosotros tenemos para las próximas batallas. Así que nada de eso se pierde, yo creo que eso se acumula, se aprende de los errores que hemos hecho y de las virtudes que hemos tenido, y yo creo que hay que recuperar eso. Eso con respecto a los procesos de aprendizaje como pueblos en búsqueda de lo emancipatorio. Respecto a las consideraciones clarísimas de lo que en China llaman el siglo de la vergüenza. China tiene como civilización 5.000 años más o menos, ¿no? La pregunta fue, ¿por qué le hicieron las 2 guerras del opio? El Reino Unido hizo las 2 guerras del opio a China en el siglo XIX. Esa época, que no fue solamente 2 guerras del opio, sino fue ocupación de Hong Kong, ocupación por parte de Portugal, de parte de Holanda, etcétera. A ese siglo XIX le llaman el siglo de la vergüenza. Y ellos, es un tema clave en la historia reciente de China. Ellos no quieren volver al siglo de la vergüenza. Entonces, gran parte de lo que están haciendo es una respuesta al siglo de la vergüenza. Y han sido, obviamente en el caso del siglo fue muy clave. Empezaron a darse cuenta que el opio se vendía bien, se fabricaba gran parte en el sudeste asiático, en lo que hoy es Malasia, Vietnam, etcétera, etcétera, y comerciantes chinos eran encargados de comprarlo y de vendérselo al Reino Unido. El emperador dijo en un momento, no, porque se me están enfermando toda la gente acá, digo, suspendemos, no pueden comprar más, no se puede vender más. ¿Para qué? El Reino Unido, que tenía de eso un negocio, obviamente invadió y destruyó, hizo desastres y exigió que siga cultivándose, produciéndose y comercializándose el opio. Para China eso es una vergüenza terrible y es parte, insisto, del siglo de la vergüenza. Entonces, esto también es una venganza de una gran civilización que fue el centro. China no se dice China en chino, la palabra se dice país del medio o imperio del medio, ¿no? Porque si uno mira el mapa que ellos hacen, efectivamente, a diferencia de tener el Atlántico en el medio, nuestro mapa mundi, el centro
es China, porque es su vida y ellos obviamente tienen derecho a hacerlo como cualquiera que pueda hacer el mapa desde su perspectiva. Nosotros también podríamos hacerlo, estaría bueno un mapa cuyo centro sea la Argentina y hablaría bien de nosotros, ¿no es cierto? Entonces digo, ellos tienen un fuerte orgullo y una raigambre civilizatoria, por eso están planteando: tenemos que llegar a un mundo de respeto civilizatorio, que nadie me diga a mí qué sistema político tengo que tener, ni cuál es el sistema democrático que los otros creen que es bueno. Yo tengo mi sistema, no me rompa las pelotas. Y eso es lo que todos los países debieran decir. Todos los países. Yo quiero construir la imagen de mi sistema de representación y de gobierno en base a la historia mía, no en base a lo que me impuso la Constitución de los Estados Unidos en 1780 o 1790. Y lamentablemente nuestra Constitución es una copia de la Constitución de los Estados Unidos. Y te impone y te dice: la democracia es la nuestra y todo el resto no es democracia. Y para mí hay más democracia en China, no me cabe la menor duda, Y miren cómo lo digo, y grabámelo. Hay mucha más democracia en Cuba y en China que en muchos otros países de Occidente, muchísimo más, porque democracia quiere decir demos, pueblo, y cracia, poder. Y hay más poder popular en Cuba hoy, arrasada por un sitio similar al de Leningrado, que en la basura de Estados Unidos, que permanentemente se ha encargado de invadir y de asesinar y de exportar la guerra dentro de sus 250 años de historia. Compañeros, antes que terminemos, quería recordar el tema de Peter Thiel en el club. En realidad creo que hay una cosa que hay que empezar a tener en cuenta, que es qué fue hacer Peter Thiel al club. Si fue realmente aprobarse él o aprobar a los chicos, y es decir, alguna cosa quizá, es decir, se me ocurre que podría tener la intención de sacar. Bueno, compañeros, disculpen, pero no tenemos más tiempo. Pero quiero antes pasar un aviso parroquial. Acá me están soplando. El sábado que viene, no Basilio, no pongas cara de asombro. El sábado que viene a las 10 de la mañana, aquí... ¿Mañana? No, el sábado que viene. No mañana, sino el otro. El sábado 13, a las 10 de la mañana, tenemos la presentación del libro de Gustavo Campana. Y va a estar... Gustavo Campana viene a la noche a presentar. Me contaste. Le vamos a preparar una camita para tenerlo todo el día. Te dan un al lado para mí, porque yo también tengo que venir a presentar aquí con Gustavo. Dormimos juntos con Gustavo. El que va a presentar el libro de Gustavo es Jorge. Gracias a todos, un fuerte abrazo para todos y todas.